Buenas noches a todos. Quería contarle una muy breve historia. Dice que había una anciana que estaba cenando con su nieto, ya terminando de cenar, era de noche, y de repente la anciana se levantó para poder levantar la mesa y ya dejar todo ordenadito como para el otro día. Y de repente le dice a su nieto, de 6 años, le dice: Carlitos, haceme un favorcito. ¿No me vas hasta el patio y me traes la escoba, por favor? Entonces el niño le dice: mirá, abuela, yo la verdad que tengo miedo a la oscuridad. No quiero ir. Entonces la abuela le dice: mirá, Carlitos, afuera está Jesús y Él te va a ayudar. Entonces el niño, muy inteligente, lo que hace es ir hacia la puerta del patio, y en vez de salir abre la puerta y pega un grito: Jesús, no me traes la escoba. Muy vivo, ¿no? Y ¿saben qué? Los niños entre 3 y 8 años, el problema más grande que manifiestan es tener miedo a la oscuridad. Tienen miedo a la oscuridad. Es un mecanismo natural de supervivencia que es normal. Lo que pasa es que, bueno, ellos no lo entienden, no saben por ahí cómo explicarlo, y nosotros los grandes tampoco sabemos cómo tratarlo. De repente no sabemos si enojarlos, castigarlo, retarlo, echarlo, y al final casi siempre terminamos juntos, terminan durmiendo con nosotros, durmiendo nosotros con ellos, y bueno, hoy en día hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a poder acompañar en este miedo, ¿no?, que los niños tienen en esa edad. Y hay muchas formas de acompañar, y lo que sí estoy seguro es que la forma que no se acompaña en ese miedo es juzgando, ¿no? Juzgando, ¿no? Más que nada tiene que ver con la comprensión, con la empatía, y entender que es un proceso natural que va a terminar, y en ese momento y en ese tiempo el niño que atraviesa esta situación está formando también un carácter, está armando y formando y configurando también su área emocional, ¿no?, en cuanto a la confianza, y ahí los padres juegan un rol muy importante, ¿no? Pero bueno, no es el punto de esta noche, sino más que nada quiero hablar de este miedo a la oscuridad, ¿no? Y bueno, y los grandes también tenemos un poquito de miedo a la oscuridad, ¿no? Por ahí no por lo que imaginamos, no por lo imaginario, por los monstruos, sino que más que nada el miedo está en no poder ver, ¿no?, el no darnos cuenta de cosas, ¿no?, en que pase el tiempo y terminemos en un mismo lugar, postergados, y de repente no entender qué es lo que está pasando, ¿no?, esa oscuridad psicológica, espiritual, de no saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, de no saber dónde estamos parados, ¿no?, y de repente estar con personas que no sabemos quiénes son. De repente encontramos que tenemos amigos que nos terminan traicionando, o personas que nosotros creíamos que eran de una forma pero terminan siendo de otra forma, o una pareja, ¿no?, que termina siendo una relación de sufrimiento, y uno dice: pero antes no era así. Sí, era así. Lo que pasa que estábamos a oscuras, ¿no? No estábamos viendo, ¿no? Nos damos cuenta cuando percibimos el dolor y el sufrimiento de la consecuencia, ¿no? Pero no podemos ver antes, ¿no? Y eso es uno de los miedos más grandes que tenemos los adultos, ¿no? De que nuestra vida pase y de repente no encontrar un sentido y un propósito, ¿no? La vida no se mide en años. La vida se mide en logros que tienen que ver con el desarrollo de nuestro potencial, con un crecimiento, ¿no? Uno puede tener 40 o 50 años y tener la sensación de no haber vivido, ¿no? Por eso digo que este miedo a la oscuridad que tenemos los adultos no es tanto por el miedo físico, ¿no?, a lo que es la ausencia de la luz. Porque bueno, tecnológicamente estamos muy avanzados, muy adelantados, y mal que mal, lo máximo que podemos generalmente sufrir es un apagón de algunos días, pero nada más que eso, ¿no? Pero sí, este tipo de miedo de estar en situaciones y no poder ver, no poder percibir, y que se nos escape la vida, ¿no?, como agua entre nuestras manos, ¿no? En los tiempos bíblicos es muy importante el concepto de oscuridad. De hecho, en la Biblia vamos a encontrar un montón de referencias acerca de
de este tema, ¿no? Y la oscuridad se relaciona con lo malo, las tinieblas, ¿no? Que es la oscuridad, ¿no? Con lo malo, con lo satánico, con lo oculto, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Y para los tiempos bíblicos, para ese tiempo no era tan fácil iluminar, ¿no? No era tan fácil, o sea, había que dedicarle tiempo, energías, dinero, ¿no? Había que conseguir el combustible, tenía que alcanzar, tenía que durar, había que administrar. No era tan fácil, ¿no? Pero el objetivo era, básicamente, no estar en oscuridad, ¿no? Estar en luz, con las lámparas encendidas, ¿no? Por eso cobra más relevancia, ¿no? El concepto luz y oscuridad dentro de este contexto, ¿no? Y un pasaje bíblico que quiero leer esta noche, algunos que voy a leer para compartir, es 1 Juan 1:5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este no es un mensaje de Juan, no es un mensaje de los apóstoles, no es un mensaje, digamos, una ocurrencia o algo que de repente ellos hayan aprendido por las circunstancias que estaban viviendo en ese tiempo, sino que dicen que esto es lo que han oído de él maestro. Es una enseñanza, es un concepto que han traído directamente de primera mano del maestro. ¿Y cuál es este concepto tan importante? Que Dios es luz. Imagínense qué importante en ese tiempo, ¿no? Dios es luz. La luz se asocia a eso, a la claridad, a la seguridad, a la confianza. Dios es luz, a la calidez, ¿no? A no tener miedo. Ya no tengo que tener miedo. No está diciendo que Dios es como un trueno, como un relámpago, como un terremoto. Está diciendo que Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿no? Imaginemos que de repente tenemos que estar en oscuridad completa durante algunos días, durante un mes o varios meses, ¿no? Que nos toque estar por alguna circunstancia en total oscuridad, ¿no? De repente hay muchas cosas que podemos imaginar y pensar, pero recién vamos a saber la verdad de cómo estamos cuando aparezca la luz. Cuando venga la luz voy a ver mis uñas, mis manos, voy a ver mi rostro en un espejo, voy a ver mi ropa y me voy a dar cuenta, wow, ¿cómo estoy? No pensaba que estaba así, no pensaba que mi rostro iba a estar así, ¿no? Y esa es una característica de la luz, que puedo verme. Cuando puedo acercarme a Dios, a este Dios que es luz, puedo verme tal cual soy. El arrepentimiento es algo así. El arrepentimiento bíblico básicamente tiene que ver con ese darse cuenta, ¿no? Yo de repente creía que era un langa, que era un Don Juan, que era un mujeriego de aquellos que tenían muchas mujeres, muchas relaciones. Eso creía cuando estaba en oscuridad, pero de repente cuando me acerco a Dios me di cuenta que soy un pobre infeliz, un hombre que no tiene familia, que no tiene un destino, que no tiene vida, que tiene quizás, si tengo hijos, están por ahí desparramados. Me doy cuenta estas cosas en la luz. Por ahí yo pensaba que era un hombre inteligente, que tenía buena labia, buen chamullo y que estaba orgulloso de eso y que mucha gente me seguía, y de repente cuando estoy en la luz me doy cuenta de que soy un mentiroso, un manipulador, y que la gente que me rodea no está por amor, es gente que me rodea por miedo o por interés. O de repente yo pensaba que era un poderoso, que tenía, no sé, poder sobre la gente y la gente me respetaba porque... No, y de repente en la luz me doy cuenta que era un pobre hombre con una baja tolerancia a la frustración, un violento, un inseguro, que tenía que recurrir a la violencia para tener alguna relación, ¿no? Tremendo. El arrepentimiento básicamente tiene que ver con ese dolor por observar y por ver la condición actual. Y puedo verme. En la luz puedo verme tal cual soy, puedo tener un encuentro conmigo, con mi verdad, ¿no? Y puedo empezar un camino de transformación, puedo empezar un camino de cambio, un proceso, un desarrollo personal, un camino espiritual. Puedo comenzar. Cuando dice
que Dios es luz también está diciendo que todo lo referente a Dios ha sido revelado. Ya está revelado, es claro, ¿no? Dios no es como la luna que tiene una parte en sombra, es como el sol, que es todo luz. ¿Sí? Y es luz, ¿por qué? Porque ha sido revelado y lo que Él quiere y lo que Él piensa está claramente revelado. Lo que Él desea de sus hijos también está claramente revelado. Ahí no hay letra chica, ¿no? Dios no ha pecado ni peca. Dios no hace mentiritas piadosas. Dios es luz, no hay engaño en Él, hay seguridad. El pasaje número 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Él es luz, pero si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, bueno, ¿qué quiere decir? Que mentimos. Bueno, acá Juan le está hablando al grupo de gente. En ese momento se ve que había gente que tenía doble vida, se ve que había gente que estaban de repente en la iglesia o en el templo o en esos lugares de reunión y mostraban una apariencia y después cuando se iban a su casa eran distintos. Eran distintos con sus hijos, con su mujer, eran distintos cómo se relacionaban con el dinero y con las personas y con las cosas y con su propia vida, ¿no? Y bueno, acá Juan está hablando a esas personas, ¿no? Que tienen esa doble vida, que tienen un pie adentro y un pie afuera, ¿sí? Yo no sé, yo me identifico, muchas veces me ha pasado que de repente me doy cuenta que no estaba tan bien como pensaba, ¿sí? Porque saben que los cristianos nos medimos no por la acción, sino por la reacción, porque accionamos bastante bien, sabemos usar bien la Biblia, sabemos poner una buena corbata, pero en la reacción es cuando realmente nos medimos a dónde estamos parados, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Pero dice que se miente, o miente, ¿no? Y yo digo que nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Qué bueno tener una mirada hacia el interior, ¿no? Porque en realidad cuando usamos estos pasajes generalmente lo tomamos como un palo, pero esto no es palo, esto es pasto, esto es comida, ¿sí? Porque acá no está diciendo para que nos pongamos mal o para que alguien se ponga mal, sino simplemente entiende que si alguien está haciendo una doble vida es porque no ha tenido la suficiente confianza como para abrir su verdad. No ha tenido el suficiente clima o no ha encontrado la suficiente apertura en los lugares como para poder decir quién soy, qué me pasa, qué siento, ¿no? Entonces yo creo que esta palabra que Juan está diciendo, más que para juzgar, está haciendo una apertura. Déjate iluminar, déjate descubrir por el maestro, ¿no? Que acá no te va a juzgar nadie. Nadie te va a juzgar. ¿Quién te va a juzgar de acá? Y el que te juzga es porque no está en luz. El que te juzga es porque está en tinieblas, porque el que está en tinieblas no puede ver otra cosa que su propio pecado. No puede ver a las personas, pero cuando se prende la luz, lo primero que hacemos cuando estamos en luz, más allá de tener vergüenza por nuestro pecado y pudor y buscar un cambio, buscar una salida, también podemos empatizar con lo que están alrededor, porque ahora los veo, porque estoy en luz, puedo ver el dolor y el sufrimiento de la persona, no juzgo a la persona que no está viniendo o que no está haciendo los movimientos necesarios, no estoy señalando con el dedo, simplemente estoy aceptando. Y yo creo que lo que Juan dice acá en este pasaje es eso, ¿no? No se mientan, vengan, ya no tenés que seguir sufriendo de esa manera. Es muy difícil tener una doble vida, es muy difícil llevar una vida paralela, es muy difícil, es muy doloroso y terminamos estresados, con depresión, con angustia, con ataques de pánico, terminamos mal, angustiados, con tiempo perdido. Pero acá el apóstol Juan está diciendo, pero vengan, déjense iluminar, déjense transformar. Acá hay una puerta abierta, hay una mesa donde nos podemos sentar, donde podemos ser transformados y bendecidos, ¿no? Y acá dice que no tenemos por qué tener miedo porque Él es luz. ¿Sí? Ahí podemos vernos, podemos tener esa gran oportunidad. Y acá nadie te va a juzgar porque somos pares. ¿Sí? Hay algo que descubre la psicología con el tiempo, que es la universalidad, que es un factor terapéutico que sucede en los grupos, que es cuando alguien de repente abre una miseria o abre un secreto y de repente otras personas que están ahí dicen, wow,
¿no? Eso nos pasa en los grupos de recuperación. De repente un compañero está abriendo una miseria, una cuestión muy delicada y la abre con total normalidad, con total confianza. En ese mismo momento está siendo sanado. Y cuando yo estoy escuchando, en ese mismo momento estoy siendo sanado. Y el otro está siendo sanado y después comparto yo y así somos sanados. Como bien dice el texto de Santiago, confiesen las ofensas los unos a los otros para que sean sanados. Nos identificamos. Ahí es donde nos sanamos, cuando nos podemos encontrar nosotros mismos, cuando podemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y ahí se produce la sanidad. El mismo Jesús no te juzga, Él se identifica, ¿no? De hecho, se identifica tanto que se hizo hombre y vino a la tierra. Hace 2000 años atrás, imagínate si tenía que haber venido ahora, acá en la ciudad de Bécar, acá en Virreyes, zona norte, 2021, en plena pandemia, con problemas económicos, problemas de violencia, problemas de todo tipo, de inseguridad, problemas de todo, de toda índole, drogas, alcohol, prostitución, cosas tremendas. Él, si hubiera venido acá, hubiera vivido esta situación para identificarse con nosotros. Él caminó por los mismos caminos que caminamos nosotros. Él se identificó con nosotros en el bautismo sin tener pecado. Él fue y dijo, ¿qué tengo que hacer? Ok, me bautizo. Y no anduvo diciendo, mira que yo me bautizo, pero yo no tengo nada que ver con esto. No, me bautizo, me identifico con el pecado, ¿sí? Porque Él no nos juzga. Él abrió sus brazos para recibirnos. Y esa mujer samaritana le dijo, tengo sed. Él se presenta con una necesidad, no tiene temor, no tiene vergüenza. No dice soy el Dios Todopoderoso, yo soy el agua, el dueño de los ríos, los océanos. No, tengo sed, necesito beber agua. Se presenta con una necesidad, empatiza, se identifica y con sus discípulos, luego de resucitar, le muestra sus heridas, las heridas de su costado, las heridas de sus manos, ¿no? Se presenta con sus heridas. Tremendo. ¿Sabes qué? No tengas miedo de mostrar tus heridas. No tengas miedo de acercarte a la luz. No es para juzgarte. Es para animarte a que te dejes iluminar, a que te descubras en su presencia y empieces un proceso de sanidad. El verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Y si andamos en esta luz, si somos honestos, si somos nosotros mismos, si nos sacamos las caretas, las máscaras, si somos así, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Qué bueno que es esto de tener comunión, ¿no? Una común unión con pares. No hay envidia, no hay competencia, no hay celo. ¿Qué te voy a tener envidia a vos si vos tenés más problemas que yo? ¿Qué envidia voy a tenerte? ¿Porque cantás mejor? Bueno, gloria a Dios que cantás mejor, me enriquezco, enriqueces el grupo, la experiencia de estar juntos. Que predicás mejor que yo, ¿qué más hacés? Qué bueno, pero no hay competencia porque hay una común unión, porque nos une la necesidad, nos une la fe, nos une el compromiso con nosotros mismos y con el grupo. No hay competencia, no quiero ser igual a vos, no quiero. Porque vos tenés tu problema que solucionar y yo no los quiero, yo tengo los míos, ¿no? Hay una común unión, ¿no? Y es un beneficio muy grande porque más allá de cuando nos encontramos de cantar algunas canciones, de poder compartir una palabra y de reunirnos para hacer, bueno, lo que hacemos los cristianos cuando nos reunimos, aparte es abrazarnos, saludarnos, ver cómo estamos, tener esa relación tan amistosa, tan hermosa que tenemos con cada uno de los que nos encontramos en este camino hermoso. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjese qué importante esta revelación, que la sangre de Cristo fluye en el cuerpo, no fluye cuando están los miembros por ahí dispersos, sino que fluye cuando está la unidad, cuando está la luz, cuando está la honestidad. Ahí la sangre de Cristo fluye y no solamente
pasó hace 2000 años, que el poder de la sangre de Cristo nos perdonó de nuestros pecados, ¿no? Sino también que esa sangre sigue corriendo y sigue fluyendo hoy en el cuerpo vivo de Jesucristo, que es la iglesia, y fluye por el cuerpo cuando estamos unidos, estamos en comunión. Esa sangre trae oxígeno, trae nutrientes, trae lo que necesitamos, se lleva lo tóxico y nos da vida, nos da poder, nos da fuerza para seguir avanzando, para seguir de pie. La sangre de Jesucristo hoy nos limpia de pecados. Es tremenda esta revelación. Versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Me quedó alguna duda? Ninguna. No puedo defenderme, no puedo justificarme. Necesito confesarme. Y la confesión no es un acto religioso. La confesión no es un ritual que tengo que hacer en un lugar escondido o de repente como una lista de supermercado, ahí confieso. No, la confesión es una actitud espiritual permanente, ¿no? La confesión es develar un secreto, es darme a conocer, es mostrarme tal cual soy. La confesión tiene que ver con una actitud espiritual, ¿no? Tiene que ver con la congruencia, ¿no? Porque confieso lo que hago, ¿no? Congruencia es cuando hay una unidad, hay una coherencia entre mis acciones, ¿no? Y lo que estoy diciendo. Eso es. Entonces la psicología también descubre que la incongruencia son lo que trae el malestar, lo que trae el sufrimiento. Cuando estamos desconectados con nuestra esencia, con lo que realmente somos, ¿no? Soy un miserable y quiero vivir como un rey, soy un incongruente. Pero si soy un miserable y puedo decir que soy un miserable, entonces a partir de ese momento empieza un proceso de transformación desde lo miserable escalonadamente hacia lo que voy desarrollando, del potencial que Dios me dio para crecer, ¿no? Es muy importante esto de la confesión. Usted sabe que en las familias disfuncionales hay un patrón de sufrimiento que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Ahí no está lleno de secretos, ¿no? Ahí nadie puede decir lo que siente, nadie puede abrir sus problemas, su vulnerabilidad, nadie puede abrir su dificultad, su debilidad, porque es juzgado, porque es etiquetado, porque enseguida ya empiezan los roles disfuncionales. Entonces los niños no pueden expresar, ¿no? La niña no puede enojarse, el niño no puede llorar, no pueden expresar sus emociones con libertad, no pueden decir, mirá, hice este problema, ¿no? Porque enseguida está el reto, está el castigo, ¿no? Entonces, en una familia disfuncional, que es donde salen y se forjan las grandes vulnerabilidades de todos nosotros, que es donde se configura nuestra parte emocional en nuestra infancia, es donde aprendemos a no ser nosotros mismos, donde aprendemos a ser incongruentes, incoherentes con nosotros mismos y no podemos saber ni poner en palabra bien qué es lo que nos pasa. Esto sucede en las familias disfuncionales, ¿no? Usted fíjese que tanto suicidio adolescente, miles de jóvenes, adolescentes, niños, ¿no? Se suicidan. Y ustedes saben que hay dos elementos muy importantes para prevenir el suicidio adolescente, que es la empatía y la escucha activa. Dos cosas muy importantes. Usted sabe que la persona que sufre, que tiene problemas, que tiene depresión, que tiene ansiedad, está atravesando una crisis, no necesita respuesta, necesita ser comprendida, ¿no? Y esa es la empatía. Yo puedo ponerme en el lugar del otro, tratar de entender qué es lo que el otro está viviendo, escuchar activamente, preguntar, repreguntar y estar presente con la persona sin muchas palabras, simplemente estar presente. Eso, ¿sabe qué? Eso me ancla a la vida. Y muchos chicos que hoy se quitan la vida, si tuvieran empatía a su alrededor, si tuvieran una aceptación a su alrededor de poder contar lo que está sufriendo, el ancla lo tendría ahí agarrado y no se irían tan rápido para el otro lado. Quizás se queden, quizás apuesten, quizás se aferren a la vida y quizás puedan hacer un proceso para salir adelante. Pero eso ocurre en las familias disfuncionales, donde no hay diálogo, donde no hay expresión, donde la persona no puede decir lo que le pasa. Por eso Dios quiere formar una familia sana,
una familia funcional, donde podamos ser nosotros mismos, donde estemos en luz, donde podemos vivir con honestidad, donde no hay jerarquías, donde no hay personas de mayor jerarquía, de menor jerarquía, personas de primera, personas de segunda. Somos todos iguales, iguales. Mire qué importante la confesión, importante esta actitud, ¿no? Dios quiere formar esa familia sana en un mundo enfermo, en un mundo donde las instituciones están rotas, donde hay un desmembramiento social, donde está todo preparado para lo peor que le pueda pasar a la gente. Que la iglesia hoy en día sea ese agente preventivo, ese lugar de contención donde los niños, los jóvenes puedan venir a sanar, porque nunca es tarde para sanar la infancia. Si yo puedo encontrar un lugar de confianza sin que me juzguen, ¿sí? Sin que me etiqueten, no importa lo que estés sufriendo, lo que estés viviendo, ya no tenés que sufrir solo. Había un hombre así de pie con el pecho inflado y decía: gracias que no soy como estos pecadores. Un fariseo. Ese hombre estaba en tinieblas, no se había visto todavía no se había iluminado, no había despertado, no se había encontrado con este Dios que es luz. Entonces él veía el problema en los demás y decía: gracias que no soy como estos. Pero al lado de ese fariseo había un pecador, había un hombre que estaba tirado en el piso y lo único que podía decir es: Padre, sé propicio a mí, pecador. Soy pecador, acá estoy con mi pecado. Ese hombre halló gracia en los ojos de Dios, ¿no? Usted fíjese qué importante que es esta, ¿no? La confesión no es declarar un pecado, porque Dios lo conoce. Dios lo conoce. La confesión es la actitud espiritual que a mí me posiciona en el lugar de la oportunidad, en el lugar de la bendición, en el lugar y en el grupo de personas por las cuales Jesucristo dio la vida hace 2000 años, en ese grupo de personas con las cuales Jesucristo ha venido a buscar. Porque Él vino a buscar a los que están enfermos, vino a sanar, Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y quién está perdido? Acá estoy, no puedo solo, no sé, soy pecador, no sé, necesito ayuda, necesito ser salvado, ¿no? Necesito estar ahí. Y Él vino a buscar a los que se habían perdido. La confesión me pone en ese lugar de la oportunidad. Tremendo, tremendo. Usted sabe que Jesús prefería andar con pecadores, Él no andaba con fariseos, los rechazaba, pero abiertamente. Él andaba con los pecadores porque Él se sentía bien, porque Él es luz. Y esos también, luz no es perfección, luz es conciencia. Esos pecadores hablaban de sus pecados y decían de sus pecados y hablaban abiertamente, y ahí había bendición, y había sanidad. Había sanidad porque, como dice la Biblia, confiesen sus ofensas los unos a los otros para que sean sanados. Y Jesús agarró a 12, levantó a 12, de esos 12 levantó a 70, después 120, después 500, y hoy en día seguramente por ahí cerca tuyo, ahí mismo donde estás vos sentado en tu silla, quizás haya uno de esos locos que ha podido acercarse a la luz, aceptar su condición y empezar un camino espiritual de crecimiento, de bendición y de sanidad. Verso 2, para cerrar, dice: hijitos míos, del capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tremendo, ¿no? Juan, un amor tremendo. Hijito, esto para que no peque, es prevención. Esto es prevención, la Biblia es prevención, es para que no peque, porque pecar es sufrir. Pero miren qué interesante, que dice que aún si pecan, dicen. si pecan, tienen un abogado, ¿no? Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A mí cuando me hablan de abogado ya me pongo a temblar, ¿no? Lo primero que me aparece cuando hablamos de abogado es, no sé, falso, un chanta, ¿viste? Porque bueno, el abogado tiene un trabajo de poder trabajar ahí al borde de la ley, ¿no? En esos bordes, en esos precipicios, ¿no? Donde puede conseguir algún beneficio para su cliente, ¿no? Y bueno, es el trabajo de ellos. Algunos se puedan manejar con mayor verdad, otros no, pero acá lo importante y lo que me deja tranquilo que hay una buena noticia, que tengo un abogado.
y no es ningún hombre en esta tierra, es Jesucristo, el justo Él es mi abogado. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, digo, ¿que abogado para qué? Porque cuando te dicen tenés que buscarte un abogado, ¿para qué es? Hay problema, hay un juicio. Bueno, ¿saben qué? Nosotros estamos prácticamente en un tribunal permanente. En un tribunal hay 4 figuras importantes. El acusado, que soy yo. El abogado, que es Jesús. El juez, que es el Padre. Y no nos olvidemos de un rol muy importante que está ahí en Apocalipsis 10:12, que es Satanás, el diablo, que es el acusador, que es el fiscal. El fiscal dice, él pecó, yo lo vi, pecó, juicio, castigo. Vamos, ¿qué dice la ley? Que si hay pecado hay muerte. Yo acá vine a traerte un acusado. Lo acusa delante del padre. El padre mira, ¿no? Lo mira al abogado. El abogado dice, levanta la mano. Sí, ¿cuál es tu estrategia de defensa con el ¿cómo se llama? Con el acusado. Y Jesús le dice, bueno, mi estrategia de defensa con él es... Y se acerca al acusado y le dice, entregate. Confesá además por las dudas, ¿no? ¿Cómo es esa estrategia? La estrategia es siempre para reducir la pena. Y este abogado dice que tengo que confesarme y que tengo que hacerme culpable de otras cosas. Sí, mire, le dice el abogado al padre, al juez. Miren, la estrategia es esta. Mi defendido es totalmente culpable y es mucho más culpable de lo que usted piensa. Es totalmente culpable y merece todo el juicio, merece toda la sentencia, merece todo el peso de la ley de este tribunal que caiga sobre su vida porque es culpable. Entonces el juez dice, ¿y él qué dice? Bueno, él se va a confesar. Entonces, en este momento usted imagínese ese tribunal con esos 4 personajes, imagínese también cientos de miles de ángeles ahí mirando a ver qué va a pasar, y ellos están acostumbrados a que el diablo se ría, el diablo acuse, y de repente la persona que está ahí sentada en el tribunal, de repente, bueno, le eche la culpa a la mujer, le eche la culpa a los padres, le eche la culpa a las personas, no se haga cargo, minimice, no se haga responsable, no se haga culpable y trate de dibujarla con algún versículo bíblico, con algo de eso. Siempre se decepcionan por ese punto, pero ¿qué pasa? El abogado siempre cree en su defendido y por ahí piensa, esta vez va a ser distinto. Por eso un gran silencio. Todos estaban esperando que el acusado ahora pueda levantarse y pueda decir qué es lo que él opina, qué es lo que él siente, qué es lo que le está pasando. Ese gran silencio se rompió cuando este acusado se pone de pie. Mira a los ojos al juez y le dice, soy totalmente responsable y culpable de lo que se me acusa. El diablo tiene razón. Pequé. Soy culpable y merezco todo el juicio y todo el castigo sobre mi persona. Una gran emoción en ese momento, gran emoción porque estaba ocurriendo algo tremendo en ese momento. Entonces el juez dice, entonces es culpable. Sí, todo el peso de la ley va a caer sobre él. Entonces ahí el abogado, Jesús, levanta su mano y le dice, Padre, Señor juez, él es culpable y merece todo el peso de la ley sobre su vida, pero ponerlo a mi cuenta, porque yo ya pagué por él hace 2000 años en la cruz del Calvario. Está pago. Entonces el juez agarra el martillo, golpea sobre la mesa y dice, queda en libertad, está libre, está pago. Tremendo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La luz nos muestra el camino, nos muestra nuestra verdad. Y esa verdad nos hace libres. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche y espero que esta palabra te sea de bendición. Quisiera que podamos orar un minutito ahí, ¿sí? No hace falta que te escondas, que te justifiques, no hace falta que eches la culpa a nadie. Este es un momento muy especial para que puedas acercarte a la luz, ser iluminado, ser descubierto y ser bendecido.
Si vos vas a escuchar hombres de Dios y mujeres de Dios en todo el mundo, en toda la historia de que existe el Evangelio, vas a escuchar a personas poderosas, llenas de fe, de esperanza, pero con un corazón humilde y con un pasado doloroso, que no tuvieron vergüenza ni miedo de acercarse a la luz y reconocerse tal cual son y vivir una vida de bendición y cargada de humildad y de paz. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada una de las personas que están viendo este video. Padre, te pido que tu luz le ilumine, lo acompañe, lo ministre, Señor, y sobre todo que le dé paz en medio del proceso. Padre, en el nombre de Jesús oro para que cada una de estas personas que están escuchando este video puedan recibirte en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.